la gente me dice en el canal, no, pero es que no hablemos tanto de Vicky, es que para qué le das amplificación, para qué le das tribuna. Yo le digo siempre a la gente, pues no pierdan de vista la bola, pues porque es que ella está jugando en esto. O sea, no, ese es un tema tremendo y además creo que es una parte de las preguntas existenciales sobre el periodismo y sobre la libertad de expresión entendida como el derecho de los periodistas. ¿Sí? ¿Qué significa proteger la filtración de documentos reservados o documentos que tienen algún nivel de protección en estos tiempos? Mucha gente no entiende, por ejemplo, los presidentes o directores de empresas privadas piensan que es que el ruido en redes sociales se puede controlar, que es que hay manera de sacar eso. De pronto también los presidentes o los políticos como sáqueme ese ruido de ahí. Y eso no, usted puede controlar dónde pone el primer punto y de ahí en adelante no sabemos por dónde va. Hablando como de casos emblemáticos, quiero meterle la muela muy rápidamente porque ya todo el mundo me dice que la deje en paz, pero tengo que hablar de Cliqui. ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Cada vez me toca mencionarla, pero aquí en particular porque en esta línea del uso de las redes desde la oposición y para hacer campaña, pues pinta que lo que Vicky nos va a ofrecer el otro año va a ser una delicia de uso de las redes sociales. De hecho, ya está bastante cansona lanzando propuestas en X desde que dijo que se mandaba, ¿verdad?, como candidata. Pero quería intentar dejar establecido como en qué momento cree usted que Vicky empieza a usar de verdad ese músculo en X al menos. ¿En qué momento fue como el giro en el que uno podría decir que ella empezó a montarse como candidata velada? Sí, esa es una buena pregunta. ¿Desde cuándo fue candidata? O si siempre lo fue, cuando empezó realmente la Claro. periodista en fuga. Pues pienso que hay un proceso claro desde la entrada de ella semana, los despidos que hay justo antes de la pandemia. Nosotros tenemos un proceso pues de convivencia digital y muy, muy intenso en Twitter y en TikTok. Ahí es donde TikTok además aumenta de manera exponencial su uso. Y hay una cosa bien interesante que además yo lo estaba pensando el otro día, es que Vicky Ávila logra como volverse de alguna forma un reflejo entre lo que dice la revista, lo que dicen los titulares y lo que dicen redes, que por ejemplo fue una cosa que yo critiqué cuando ella se gana el premio CPB. Pues yo digo, pues es que no es que ella esté haciendo periodismo y aparte esté la manipulación en redes, todo está pasando al mismo tiempo. Exacto. Entonces, y lo que me parece interesante ahora es que ella ya no está directora, pero ella sigue usando los titulares y los contenidos, pues está en su derecho a hacerlo como cualquiera lo podría hacer, pero en medio del imaginario de la gente ella sigue teniendo ese megáfono. Entonces, establecer el momento en que eso pasó, pues obviamente es difícil, pero creo que si uno se pusiera a hacer algún tipo de observación, como intentamos hacerlo en la interna, yo diría que hay dos cosas importantes para mirar. Uno es cuando ella empieza a hacer más video ella, ¿no? Y hay uno que es, no sé Cuando si es del año es la pasado. persona... Sí. Ella se pone, no sé si usted vio uno que se pone con las portadas de semana detrás y dice algo y le habla al presidente como usted, señor presidente. Esa es una muy clara. Y cuando dentro de sus tweets empieza a dar como un tono más editorial, ahí uno podría como marcar una transición, un momento. Ahora, lo que viene, y un punto corto, porque yo pienso también que por más que nos cansemos, a veces la gente me dice en el canal, no, pero es que no hablemos tanto de Vicky, es que para qué le das amplificación, para qué le das tribuna. Yo le digo siempre a la gente, pues no pierdan de vista la bola, pues porque es que ella está jugando en esto, o sea. Sí. No, aparte yo también digo, es como si creyéramos que por no mencionarla va a desaparecer. Como no, que, pues es que ella que va a uno hace estar así ahí. y ya no existe. Y es como, pues... Ahora, falta mucho, o sea, si al mismo Rodolfo Hernández le pasó que subió rapidísimo y empezó como a derretirse al sol cuando lo llevaron a los debates, cuando tenía que hacer cosas, se fue para Miami, dijo que él no iba a hablar de esos temas, que es que lo habían amenazado, ¿usted se acuerda? Sí. Vicky ahora tiene esta apuesta que es típica de voy a ir a hablar con la gente, de cómo ella vuelve su reconocimiento, su presencia online y el hecho de que la gente sabe quién es porque lleva mucho tiempo siendo una cara de RCN de semana, etcétera. Pero eso va a ser un tránsito extenso. Eso, yo quiero ver cómo va a ser eso. O sea, de ninguna manera diría que no tiene chance, pero eso... ¿Cómo va a resistir tanto tiempo? Es una pregunta que yo tengo. Porque yo personalmente ya estoy harta. No, y la gente, o sea, siempre es una incógnita saber cómo puede ser una campaña y lo que en últimas va a pasar. O sea, estamos ahora mismo pensando si el péndulo se va a mover mucho y tal, pero desde la perspectiva
de lo digital, de lo que la gente consume en redes sociales, en medio de la descontextualización de las discusiones y de la fragmentación de la atención, es muy posible que nosotros lleguemos a ese momento un poquito exhaustos, cansados. Pues lo que yo digo, yo ya estoy cansada. Sí, Antes de irme con otra, sí, por favor. Antes de pasar, tengo un super chat de Fabián Ochoa. Muchas gracias, Fabián, por donarle a la píldora. Dice Fabián, la silla vacía, como otros medios, ha tergiversado temas. ¿Se han retractado o dejan los artículos así nomás? Pues no soy vocero, aunque mucha gente pues me sigue vinculando a la silla y pues está bien, creo que de todas formas he hecho parte de ese medio de distintas maneras. Lo único que yo diría es que de los medios de comunicación que intentan ser un poco más transparentes frente a quién los financia, cómo están compuestos, qué hacen y que intentan, o sea, si ustedes se ponen a buscar retractaciones o rectificaciones de medios, me parece, Jonathan, que va a encontrar más de la silla vacía y menos de otros medios. Ahora, de Fabián. cómo está ocurriendo. ¿Ah? Fabián se llama. Fabián, perdón, Fabián. Póngamelo otra vez ahí, Fabián. O sea, ahora el periodismo que ha hecho y pues del tipo de cubrimiento que ha hecho sobre el gobierno, pues se podrían decir muchas cosas, ¿no? Sí, pero lo que usted decía, encontrar rectificaciones es una tarea como de minería, ¿no? Porque cuando las hacen igual son en letra minúscula, en la hora menos esperada o... No, van a encontrar muy pocas de medios, muy pocas. Igual, eso no quiere decir que no estaría bueno que las hicieran, ¿no? Pues... No, es una embarrada porque eso también hace que se judicialice más la discusión y que entonces les pongan tutelas. Todo el mundo tiene ganas de entutelar a un medio, eso siempre está pasando. Todo el mundo tiene ganas siempre. Aquí hay otra pregunta, Jonathan, ahora sí, resáltamela, de Andrés Harker. Dice Andrés, te sigo hace tiempo, Carol, eres una grande y en esta ocasión entrevistando a otro grande. Me gustan los análisis de ambos. Un saludo a ambos. Ah, bueno, sin pregunta. Gracias, Andrés. Nos toca montar alguna cosa, Carolán, un rifirrafe permanente. No preguntó, genial. Simplemente apoyó el canal, fantástico. Chévere. Su merced, en uno de los lives que hace, estaba hablando como de la importancia que han tenido las filtraciones, como el protagonismo que han tenido las filtraciones en la conversación pública. Y yo quería vincular el tema de las filtraciones, bueno, por un lado en términos como de documentos filtrados, cómo las redes potencian la fuerza que puede tener una filtración. Cuando se filtró el documento de la reforma a la salud, que fue de los primeros problemas así ya prehistóricos, cuando se filtró el documento del 5 por 1000, ese tipo de cosas, ¿cómo podrían frenarse de las redes? ¿Qué responsabilidad tienen las redes ahí? ¿Quién más está utilizando las redes de esa manera? O sea, ¿esto es un fenómeno mundial, ese aprovechamiento de las redes así? No, ese es un tema tremendo y además creo que es una parte de las preguntas existenciales sobre el periodismo y sobre la libertad de expresión entendida como el derecho de los periodistas, sí, artículo 20 de la Constitución, y no me voy a meter como en temas legales, pero el punto fundamental es el siguiente, y probablemente algunos colegas de la causa de la defensa de la libertad de expresión, de la cual yo hago parte, pues tendrían diferencias grandes con esto, pero hay una pregunta bien importante de qué significa proteger la filtración de documentos reservados o documentos que tienen algún nivel de protección en estos tiempos, porque si usted lo mira desde lo que dice la Constitución y lo que dice la jurisprudencia de la Corte, es como si yo soy un periodista y filtro y tengo, por ejemplo, una filtración de una pieza de un proceso judicial, a mí no me pueden procesar por eso, porque yo estoy poniendo sobre la mesa un tema que es de interés público y eso es una parte de esa discusión. Entonces, usted puede investigar al funcionario que de pronto lo hizo y puede haber algún tipo de indagación, pero parte de la garantía consiste en lo mismo que la reserva de la fuente. Es más, muchas veces la reserva de la fuente está de la mano de la protección de un documento. Pero lo que nosotros estamos viendo hoy en día, y creo que el caso más claro es el de Semana y el de Vicky Ávila, pues es que, ¿qué pasa? Todos los caminos nos conducen de regreso. Ay, no, mentiras, no todos, por favor. No todos conducen, pero varios. Bueno, uno lo podría decir no sé, de filtraciones que ha habido de procesos en, no sé, Blue Radio, estos documentos que usted dice que puede ser El Tiempo, puede ser, no sé, El Espectador, cualquier medio. Pero el punto fundamental es que
con las redes sociales se volvió público o se volvió abierto una parte del proceso de reportería y de verificación del periodismo que antes se hacía a puerta cerrada, que era pues finalmente si a usted le llegaba un documento, usted primero trataba de mirar si ese documento, si era cierto. Bueno, un ejemplo de la semana pasada, Ricardo Espina de Blue Radio obtiene el documento donde el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, remite la denuncia de una persona contra, entre otras, Ricardo Roa y el hijo adoptivo del presidente. Ese es un documento reservado, o ese es un documento que por lo menos tiene algún tipo de protección si está en un proceso. No es pues como una cosa que usted va a encontrar en el SECOP o con un derecho de petición. Ajá. Normalmente si a usted le llegaba ese documento, usted primero decía, voy a verificar, voy a ver qué va a pasar, voy a tal. Pero ahora el problema es que si a usted alguien le gana de mano en poner eso en Twitter o poner eso en TikTok, pues está a perder esa ventana de atención. Entonces eso rompe la práctica periodística. Y lo otro que la rompe, que a mí me parece que ya raya con posibles investigaciones de delitos, es que un medio de comunicación, un periodista, no puede tener de parche que es amigo del fiscal y entonces el fiscal se la pasa pasándole documentos y con esos documentos hago periodismo y con esos documentos hago oposición. Entonces creo que ahí el tema de los documentos reservados o que tienen algún tipo de protección se pone bastante complicado. Pues es una delgada línea. Sí. Y de hecho, esa conversación no se ha dado, que es lo que yo vengo insistiendo todo el año. Como que los medios tendrían que sentarse a tener estas conversaciones abiertamente, como estos ejercicios que yo he hecho acá, creo que sería valioso poder hacerlos entre varios medios, así como con esos temas. Usted mencionó ahorita el asunto Bonilla, y me gustaría que desglosáramos un poquito más eso, porque en uno de los en vivos que usted hace explicó un poquito como esa voltereta que se dio en la que X es muy protagónico, porque X es como el canal que utiliza el presidente para darle giros a esa trama. Sí. Y Blue Radio también, porque aunque sea radio, pues lo que mueve en redes cambia mucho la conversación. Usted, yo ya escuché todo su live, pero aquí gracias. En la píldora usted, ¿qué lectura le da al protagonismo de las redes es que se volvió como una trama? Es que hay una cosa como de un rush de adrenalina de telenovela, que yo creo que el estreno de esa serie fue el tema Benedetti, que fue como que transalió la filtración, al otro día alguien dijo algo, al otro día hubo otra cosa, fue como esta cosa, luego también como con la niñera, y o sea, hay un paso a paso que nos tiene, de verdad, es mejor que Netflix. Este episodio Bonilla también tiene mucho de eso, es como se maneja la atención de la gente a partir de esos golpes. ¿Usted cree que hay forma de planificar eso o que simplemente los protagonistas caen en ese rush? No, uno controla el primer golpe. Esa es una de las cosas que mucha gente no entiende. Por ejemplo, los presidentes o directores de empresas privadas piensan que es que el ruido en redes sociales se puede controlar, que es que hay manera de sacar eso. De pronto también los presidentes o los políticos como sáqueme ese ruido de ahí. Eso no... usted puede controlar dónde pone el primer punto y de ahí en adelante no sabemos por dónde va. Yo, el punto fundamental que intenté responderme, pero voy a quedarme en el tema de redes porque el tema se agranda, pero lo que yo quería responderme es ¿dónde empezó y quién dijo que el ministro había denunciado a el presidente Ecopetrol? Que eso a mí me parecía un delirio, ¿no? Porque uno el pero sobre todo por el timing. Claro, pues como ¿Por yo decía, pero se dice eso? Yo decía, pero entonces yo no oigo radio en el carro, que en realidad siempre estoy en bicicleta, no estoy pegado a los medios en las mañanas. Yo lo que siempre hago es que a partir de lo que veo en redes me devuelvo y me pongo a oír cosas y ahí sí a veces me quedo un montón de tiempo viendo a ver qué. Entonces para mí la experiencia, que es para la mayoría de la gente, para vincularlo con lo que usted dice, es como la gente ve un tweet. Entonces usted ve un tweet de alguien que dice como el ministro de Hacienda denunció al presidente Ecopetrol. Entonces, ese tweet, yo dije, ¿quién fue el primero que lo dijo? Entonces me puse a buscar y tenemos algunas herramientas en la interna, no es que sea algo que no pueda hacer cualquier persona también. Entonces, más o menos a las 8:22 de la mañana, porque le dediqué mi sábado a mirar eso, alguien pone lo que faltaba. Ahora el ministro de Hacienda, un tweet de una persona que estaba oyendo radio a esa hora. Un random.
Sí, un random, porque no era ni una cuenta sospechosa, ni una cuenta de ningún periodista, sino una persona aleatoria que estaba oyendo radio, dice lo que faltaba, el ministro denunció al presidente de Ecopetrol. Entonces, yo me puse a ver la transmisión de Blue de ese día y más o menos unos 10 minutos antes está hablando Paola Ochoa y la interrumpen con la cortina. Mucha atención, última hora. Y ahí dan la noticia de la denuncia. Podríamos hablar de eso más adelante, pero pues no es el punto fundamental. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Lo que llaman el colapso del contexto. La gente no va a ponerse a ver qué fue lo que dijo exactamente Blue Radio. Y a mí me parece que yo he criticado mucho a Blue, a Néstor Morales, pienso que son herederos de la escuela Semana, pero en este punto en particular me parece que la noticia ellos la habían explicado bien. Uno podría decir que sacar como última hora una denuncia de octubre es chimbo, uno puede hacer muchas críticas ahí, pero en esencia ellos más o menos dijeron qué había pasado. Pero lo que queda en redes es la simplificación de la denuncia, que sí lo dijeron de alguna forma, y después de eso lo coge el presidente, que hace sus pastorales de 5 páginas. Entonces, el punto fundamental es que la gente no tiene manera de seguir eso de una forma ordenada, y pues si usted va corriendo y ve un tuit, dice, uy, no, lo que faltaba, se descuadernó el gobierno, el ministro denunciando a Roa. Claro, pero es que de hecho eso fue lo que me pasó a mí, por eso fui a charlas con Charlie a ver la revisión del asunto, porque no había tenido la posibilidad de pararle bolas bien al asunto, que creo que es lo que le pasa a la mayoría de la gente. Entonces queda como, escuché aquí, escuché allá, y cuando me pasa eso, yo digo, ay, no quiero mirar ese desorden, es como tener el armario exacto. Uno dice, yo mejor no me meto en eso porque... Sí, yo mejor no reviso. Pero un amigo ayer justamente me contó el sancocho mal contado. Entonces, solo para aprovechar que lo tocamos, ¿cuál es el orden de esa línea de tiempo, de esos acontecimientos? Que usted lo tenía claro. Mire, a las 8:16, si no estoy mal es la hora exacta, dice Néstor Morales, mucha atención porque él sí lo dice así, mucha atención porque el ministro de Hacienda acaba de denunciar al presidente de Ecopetrol y al hijo adoptivo de el presidente, el otro Nicolás. Entonces ahí Ricardo Espina y él empiezan a explicar por qué sí es el hijo, y entonces es muy importante entender que sí es el hijo y que lo adoptó y que ese sí lo crió, que también es un poco esa línea de Blue de poder siempre enmarcar y acorralar el escándalo alrededor de cómo el presidente es responsable, porque ellos no están interesados en contar el hecho. Pero después viene Ricardo Espina, que también me parece que se ha metido en esa dinámica, porque a mí me parece que él es un periodista muy de escuela de producir noticias para que una emisora las ponga, pero él se ha metido mucho en eso, pero él le explica las dos cosas. Él dice, primero hubo una denuncia de septiembre y lo que hubo después fue una remisión en octubre, creo que 28 de octubre, donde le manda una carta el ministro a la fiscalía. Ahora, que eso no es una denuncia de el ministro directamente, es verdad, pero si usted mira la carta, que es lo que yo decía, si usted lee la carta, dice, pues de todas maneras el ministro estaba preocupado, porque no es como atentamente remito para su atención esto que me llegó, lo hubiera podido hacer incluso a través de un funcionario, no, él escribe una carta. Sí, deja por escrito que ya ve cosas y que está preocupado, pero de la manera en que lo presenta Blue, es como si esa carta fuera una reacción de Bonilla a las denuncias que ponen en su contra. Entonces ya se crea una narrativa revanchista inexistente, porque la carta es mucho más anterior que la denuncia que hacen contra él. Pues ahí habría una pregunta que uno tendría que hacerse, que no es fácil de responder, pero uno puede suponer cosas. Y es, o sea, puede haber una carta de 28 de octubre que un periodista obtiene el 1 de diciembre, pues porque fue el día que la consiguió y sigue siendo importante, ¿no? O sea, pues puede ser noticioso y yo la tengo y la puedo sacar. Ahora, o yo puedo tener la carta desde antes y voy a mirar cuándo la saco, que ese es un problema que tiene el periodismo en este momento, pues porque yo busco la atención en redes, busco cuándo voy a pegar y pues me arriesgo a que alguien la saque además antes que yo o yo la tengo. O puede haber una combinación de las dos cosas, y es decir, yo la obtuve recientemente, pero yo sé que si la pongo en este momento, la gente va a decir, pues mire, esto fue después de que salieron las denuncias contra el presidente de Ecopetrol, la entrevista en Semana, el ministro está un poco contra las cuerdas, entonces la gente mete esa fichita del rompecabezas ahí mismo, y ahí sí creo que uno no puede culpar a la gente por no entenderlo, porque es que dice, pues es que es muy difícil armar el rompecabezas. Claro, pero sí puede responsabilizar a Néstor Morales de decir mucha atención, última hora, acaba de pasar esta carta. Eso es la mentira.
y es con lo que uno se queda, porque uno está con ese timeline desordenado que al final, de hecho, al final, ¿qué sabemos? Porque de hecho aquí quiero plantear otro problema que estamos enfrentando y es que usted mencionaba cuál era el reporte que daba RTBC de la situación y es como que no tenemos entonces fuente confiable, porque yo en Néstor no confío y en esa forma de presentar las cosas de RTBC tampoco, entonces... Yo decía, como pues la gente que pasó por el canal y lo vio, pues será una repetición para ellos, pero yo decía que en Blue además excelente ambiente laboral, porque una manera de darse cuenta cómo ellos están buscando siempre el enmarcado más crítico para el gobierno es los paneles de discusión, ¿no? Donde le pegan a Riveros, le pegan a Forero, y Forero estaba diciendo una cosa obvia y es como, venga, no nos vengamos a hacer acá los locos, pues que todos los ministros de Hacienda han jugado con cupos indicativos. Y esto además es una cosa que a mí cuando hice televisión en vivo me di cuenta de lo jodido que es, porque Ricardo Espina le dice, pero ¿qué ministros? ¿Qué ministros? Diga, ¿cuáles ministros fueron? Si usted está en un programa en vivo y usted no puede salir a decir, Juan Camilo Restrepo, pues porque usted no está seguro. Pero entonces como claro, Forero no puede reaccionar ahí, queda como, vea, ¿cuáles? Y si usted después va y mira los reportes, pues todos los ministros de Hacienda tenían algún tipo de acusación. Y conectándose con lo de RTBC, a mí me parece que, a ver, yo siempre le digo a la gente, hay que cuidar un poco la dieta informativa y parte de hacer eso implica que no todo lo que estamos viendo de un medio es tóxico. Probablemente hay unos que siempre le van a servir unas papas a la francesa radioactivas, pero hay otros que tienen cosas que están como a veces aquí, a veces allá. Y yo creo que RTBC tiene algunas cosas que son interesantes, por ejemplo, en los paneles de opinión están trayendo voces que no hablan tanto, sí, normalmente, tienen una mirada de la realidad del país distinta, o sea, es definitivamente distinto a lo que usted ve en Caracol. Pero pues esta idea de hacer una nota periodística, que además tengo gente muy cercana de mi familia que es petrista, lo cogieron tal cual por ahí, dijeron, uy, pero es que sí es muy raro que esa asesora Benavides, sí, ella era uribista, ¿no? Entonces ella sí de pronto está diciendo eso por eso, pues yo no sé si sea cierto o no, pero es como un estado en el que la gente no tiene forma de coger certezas, no tiene forma de navegar la realidad, porque todo tiene como, pero es que Carolina Figueroa seguramente porque trabajó en algún momento, es que Carlos Cortés ese es de la silla vacía, entonces por eso está diciendo eso, y en esas nos la pasamos. Claro, por eso, entonces donde yo digo, eso métalo en un armario y luego voy a hacer otra cosa, sacar a mi perro al parque, sí.